La prensa dominicana en los inicios del siglo XX. Al derrumbarse la dictadura de Lilis, un nuevo período de inestabilidad política se enseñoreó de la vida dominicana. Significativas transformaciones económicas, sociales, culturales y tecnológicas habían experimentado la nación en los últimos decenios del siglo XIX. Estas transformaciones se iniciaron con el surgimiento de la industria azucarera moderna en la década de 1870. Lilis había desarticulado a los grupos políticos opositores. Las rebeliones armadas contra su régimen las había sofocado, mientras espiaba, perseguía, encarcelaba o expulsaba del país a sus opositores, entre los que se destacaron un grupo de notables escritores que desde la prensa hicieron una excelente labor periodística. Los años que siguen al magnicidio fueron de mucha agitación política. Los principales medios impresos volvieron a ser serviles portavoces de los nuevos bandos caudillistas que desestabilizaron al país. Desde la muerte de Lilis hasta la ocupación militar norteamericana, iniciada en mayo de 1916, se produjeron 7 alzamientos armados y 14 gobiernos desfilaron por la antigua mansión presidencial. El único gobierno estable del período fue la dictadura de Ramón Cáceres, pero tan pronto cayó abatido, víctima de las ambiciones personalistas y el plomo aleve, resurgieron los tumultos y las conspiraciones a las cuales se asociaron nuevamente la mayoría de los periodistas y los periódicos que dirigían. Uno de los periodistas más talentosos que sobrevivió a la dictadura de Lilis fue Rafael Justino Castillo, discípulo de Hostos y reconocido publicista. Fue redactor del periódico El Nuevo Régimen, que surgió en septiembre de 1899 con la idea de aprovechar el nuevo período de apertura pública y difundir las ideas políticas renovadoras del insigne educador puertorriqueño Eugenio María de Hostos. Tan pronto se inauguró el gobierno liberal de Jiménez, en noviembre de 1899, una fuerte polémica se registró en la prensa de la capital y Santiago sobre el complicado tema de la deuda pública externa que abrumaba a la nación desde hacía más de 3 décadas. De los diarios nacionales y provinciales que circularon en el país hasta 1916 están en orden cronológico El Dominicano, primer diario del siglo XX dominicano, fundado en junio de 1901 y dirigido por Manuel de Jesús Galván en marzo de 1905 y en abril de 1909. Volvió una segunda y tercera época bajo la dirección de Tulio Manuel Cesteros y José Ramón López respectivamente. Son famosas también algunas revistas literarias e ilustradas que vieron la luz en aquellos años de vida ruidosa y desordenada. Entre ellas se mencionan El Álbum, órgano de la Juventud de Santiago, fundada por los Franco Vidó en agosto de 1900. También Revista Literaria, fundada en la capital por Enrique de Champs en marzo de 1901. Revista Quincenal, fundada en febrero de 1903 en Santo Domingo. La Cuna de América, de la misma fecha, en ambas escribían las mejores plumas del país. El Pensamiento, fundada en Santiago en abril de 1906 por José Antonio Hungría y redactada por Ramón Emilio Jiménez. Mefistófeles, de julio de 1907, Luis Eduardo Betances, y la revista Blanco y Negro, fundada en septiembre de 1908 por Francisco Arturo Palau. Palau fue el pionero de la fotografía periodística dominicana porque gracias a él se incorporó por primera vez la fotografía al periodismo en Santo Domingo. La primera muestra de lo que podríamos llamar caricatura netamente dominicana corresponde a Domingo Echavarría, autor de una caricatura grabada probablemente en madera y producida en el periódico El Dominicano en 1845, acompañando un artículo intitulado Los haitianos. Pero el órgano dominicano más rico en caricaturas y dibujos de diversos géneros fue la revista El Lápiz, literaria y artística, aparecida en la capital el 18 de enero de 1891 y fundada por el fogoso orador Manuel Arturo Machado. El Lápiz fue una revista demasiado atrevida en tiempos de Lilis. En ella se publicaban caricaturas, retratos de personajes importantes de la época, dibujos de edificios, de tipo populares y de otras especies, de vivo interés para tener una visión general de la sociedad dominicana de entonces.
Los avances alcanzados en el arte fotográfica, en la caricatura, en los dibujos y grabados obligaron a los medios impresos de la época a mejorar la presentación de sus páginas, que desde sus inicios salían sobrecargadas de textos y pequeños titulares dispersos. Después de la muerte violenta del dictador Ramón Cáceres, ocurrida el 19 de noviembre de 1911 en los alrededores de la capital, nuevamente volvió la desestabilización en la vida nacional, que fue creando las condiciones esperadas por los Estados Unidos de América para desembarcar las primeras tropas de infantería en un país donde solo la dictadura o la intervención extranjera parecían ser los únicos medios para opacar el ruido, el desorden y la corrupción de los bandos caudillistas. Los 6 gobiernos efímeros habidos en el país después de la muerte de Cáceres crearon sus propios órganos de prensa. En el último gobierno de Jiménez hubo una intensa labor de propaganda, intromisiones y advertencias provenientes del gobierno de Thomas Wilson de los Estados Unidos mediante cartas, manifiestos públicos, avisos, presiones diplomáticas y amenazas de intervención militar. Esas actividades de promoción y publicidad buscaban ablandar la opinión pública dominicana acerca de la ocupación que se acercaba. El Listín Diario advirtió tal vez de lo acontecido en Haití, que en julio de 1915 fue ocupada por tropas de Estados Unidos, dio la voz de alerta cuando en agosto señalaba en un editorial que el incendio se acerca y una chispa puede que haga explotar nuestra pólvora. En realidad, todas esas formas de intervencionismo eran la aplicación de la doctrina del destino manifiesto seguida por Theodore Roosevelt y heredada por Wilson. Según esa doctrina, los Estados Unidos fueron elegidos por Dios para ser árbitros y ejercer su tutoría política en toda América Latina y el Caribe. Los medios de